que tuvo el Señor Jesús con 3 de sus discípulos, con Pedro, Juan, dice ahí, y Jacobo, Mateo 17:1. Y dice que se transfiguró delante de ellos. La palabra es metamorfo, transformarse. Cuando dice, no se conformen en este mundo, sino sean transformados, metamorfo, se transfiguró. Quiero que veas que el Señor Jesús estaba en condición humana, como hombre ordinario. Pero en ese momento dice que se transfiguró. Quiero que veas lo que hace la gloria. Por eso dice que Moisés, su rostro resplandecía. Tuvo que usar un velo porque el pueblo de Israel no podía ver a Moisés por la gloria. Tenía que venir una nube porque no podemos ver a Dios y vivir, le dijo el Señor a Moisés cuando le dijo, Señor, yo no voy a ir si tú no vas conmigo, muéstrame tu gloria. Y entonces ve cómo Jesús se transfiguró, dice, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y habla físicamente de lo que en la gloria sucede, cómo somos transformados en nuestro carácter, en nuestro interior, aún en nuestro aspecto, somos transformados por esta gloria. Y nos dice ahí que, he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra Moisés y otra para Elías. Y esta gloria nos transforma primeramente abriendo nuestros ojos para que podamos conocer a Jesús en verdad, quién es Él. Porque Pedro cometió el error de poner a Jesús al mismo nivel. Moisés, que representa la ley que condena al mundo por su pecado, y Elías, que representa la palabra escrita en los libros proféticos. Moisés y Elías representan lo escrito en la Biblia, en la palabra. Entonces, Pedro quiso hacer una tienda para cada uno de ellos y los puso al mismo nivel, cuando él ya había reconocido que Jesús era el Mesías, el Cristo. Pero después dice que lo que podemos ver es cómo Pedro estaba impresionado por esa gloria del Señor Jesucristo, por ese encuentro impresionante, y él no quería dejar la experiencia. Dile al que está a tu lado, no quería dejar la experiencia. No quería dejar atrás la experiencia. Estaba viviendo una experiencia de gloria ahí. Pero dice que mientras él aún hablaba, no terminaba de hablar. Dice que una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y lo que realmente estaba pasando es que el Padre estaba hablando desde esa nube que estaba cubriendo la gloria. Esa nube estaba cubriendo la gloria de Dios. Y dice, pero en realidad el Padre estaba hablando un lenguaje de la Biblia. Estaba hablando con lo que ya estaba escrito en la ley, en el Antiguo Testamento, cuando dijo, este es mi Hijo amado, porque eso está en la Biblia y está en las Escrituras del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 18:15, en Isaías 42:1, Él es en quien mi alma tiene contentamiento, dice. En el Salmo 2:7, el Padre le dice al Hijo, mi Hijo eres tú. Él estaba usando un lenguaje bíblico, estaba declarando lo que ya estaba escrito. Entonces, lo que él estaba diciendo ahí a Pedro y a los 3 que estaban con él, es a quién tenían que oír. Y entonces tú podrás ver que es cuando ellos oyen esta voz desde la nube que les habla, que entonces responden a la gloria de otra manera. Y dice el verso 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No lo hicieron cuando vieron a Jesús transfigurarse. Eso no les hizo postrarse. No lo hicieron cuando vieron a Elías, que había sido llevado al cielo en carros de fuego.
Y ahora lo estaban viendo y sabían que él era Elías, que había vivido 1400 años antes de Jesús y antes de ellos. Y veían a Moisés, que ya había muerto, y ahora lo estaban viendo delante de ellos, sabiendo que era Moisés. Y ahí no se postraron. Se postraron cuando oyeron la voz desde la nube de la gloria. Se postraron cuando oyeron la voz, porque la gloria nos transforma. Porque en esa gloria Él nos dice lo que necesitamos oír. Por eso cuando luego, como le dije a Mapi, no sé qué le has pedido al Señor, Mapi, pero el Señor me dice que hoy es tu día y tienes la respuesta que estabas esperando. Solamente necesitaba oír eso ella, porque en esta gloria Él te está hablando a ti de una manera personal y única. Aunque yo predique a todos, tú estás oyéndole a Él en la forma que necesitas oírle. ¿Amén? Así que es impresionante esto, y vemos cómo dice la Escritura ahí en Juan capítulo 3, verso 17 y 18, después de que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, tan grande fue el amor de Dios por el mundo, por este mundo, que dice, nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos está diciendo que ya no tenemos que escondernos de Dios, ni estar lejos de Dios. Ya no tenemos que poner una barrera con Dios que no llegue hasta donde estamos nosotros ocultos. Porque dice que la luz ya vino. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz por causa de sus obras. Pero lo que va a hacer esta gloria es mostrar que ya por causa de nuestras obras no tenemos ya que amar las tinieblas, ni estar en tinieblas, ni escondernos en las tinieblas. Esa gloria está irrumpiendo. Esa gloria está manifestando una luz que viene del cielo. Y eso es lo que ocurrió con Saulo. ¿Recuerdan ahí en Hechos capítulo 9? Y esto es lo que la gloria está haciendo, que las personas puedan abrir sus ojos y puedan conocer a Jesús y volverse a Él. Lo que esta gloria está haciendo, este avivamiento está haciendo, es haciéndonos volver a Dios otra vez. Como el pueblo de Israel, que cuando vino el fuego sobre el altar, abrieron sus ojos y dijeron, en verdad, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Sus ojos se abrieron. Y dice ahí Hechos capítulo 9, dice ahí, mas yendo por el camino, verso 3, aconteció. Está hablando de Saulo. Aconteció, dice. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, súbitamente, inesperadamente, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Como ese círculo que Cari vio rodeando a Diego. Luz le rodeó del cielo, luz repentina, resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo solo pudo decir, ¿eres tú, Señor? Quebrantado, ¿eres tú, Señor? Sigue adorando, porque esta nube nos transforma, nos saca de las tinieblas. Esta luz manifiesta el poder de la sangre de Cristo. Por esa razón esta luz está trayendo sanidad emocional. Sanidad emocional. Por eso es que en esta gloria tú puedes perdonar. Tú puedes sentirte perdonado.